Buscar Salmo 106, versículo 28 en adelante. Y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Dice así: se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finis e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Gloria a Dios. Estaremos hablando bajo el tema hombre de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Úsanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, hombre de Dios. Hombre de Dios se define como una persona que se dedica al sacrificio, al sometimiento a Dios, a un Dios generalizado, pero en este caso estamos hablando hombre de Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de nosotros, el Dios de los cristianos. Ya cuando se habla de un hombre o una mujer de Dios, se está hablando de una persona que se caracteriza por los sacrificios, por la obediencia, porque fue una persona que decidió dejar el mundo atrás para dedicarse a una vida santa. Para todo ser humano, para toda persona, a una persona que no conoce el Evangelio, cuando se señala y te dicen, es una mujer de Dios, un hombre de Dios, ya automáticamente en nuestro subconsciente, en nuestra mentalidad, la persona aún no creyente dice, él no puede beber, no puede fumar. Si lo ve en una banca, le pregunta, ¿qué tú haces en esa banca? Yo no creo que tú estás jugando números. Ah, no, estás haciendo una recarga, más te vale. Y aún así, está desde la esquina acechándolo ahí. A ver qué hace. Y mira, si el papelito, mira el celular, si se lo mete en el bolsillo, dice jugó un número. Ese no es un hombre de Dios. O sea, todo el mundo entiende que un hombre de Dios fue una persona que se dedicó a un Dios. Y por ende, ese Dios es invisible y para verlo se puede ver a través de sacrificios, de la carne, de rituales ceremoniales que no traslada mentalmente, espiritualmente hasta ese Dios. Porque es un Dios invisible. Pero lo podemos conocer, lo podemos identificar a través de los sentimientos, a través de sentirlo. Y para sentirlo hay que hacer sacrificio. Lo primero que hay que matar la carne. Y para eso hay una serie de requisitos, de normas bíblicas, que es alejarse del mundo, y eso se traduce en cosas con lo que vivimos. O sea, en la antigüedad, alejarse del mundo era alejarse casi siempre de la idolatría, quizás de naciones paganas, pero hoy, en los tiempos de hoy, hay muchas cosas. Por ejemplo, antes no existían bancas. Ya ahora alejarse del mundo es una banca, la discoteca, o sea, alejarse del mundo para servirle a Dios, es un hombre o una mujer de Dios. Y todo el mundo lo entiende, y para todo el mundo, todo ser humano, personas que no conocen la palabra de Dios, y también los que conocemos la palabra de Dios, se entiende que es una persona que está apartada para Dios. Y por lo tal, una persona que guarda los requisitos, los estatutos, que lo identifican entre los demás como un hombre y mujer de Dios. Una persona que ayuna, que santifica, que se comporta diferente, que habla diferente, que no anda en los lugares que todo el mundo anda, que viste diferente, camina diferente y por lo tal donde quiera da testimonio de que sirve a ese Dios. Amén. Una de las cualidades de un hombre de Dios es una persona tranquila, pacífica. Jesús dijo, aprended de mí, que es Dios, manso y humilde de corazón. Una de las primeras cualidades, la primera identificación debe ser lo primero que Dios machaca es la carne, la ira, el enojo. El mundo secular, venimos del mundo lleno de enojo, de ira. Aquí en el mundo, mientras más guapo eres, mientras más feraz tú eres un héroe, tú estás mejor. Sin embargo, Jesús dijo, en el mundo los más grandes se apoderan de los pequeños y las plazas los dominan. Sin embargo, entre nosotros, el más grande debe ser el servidor de todos. Una persona, también segunda cualidad, un hombre o una mujer de Dios, se caracteriza por el servicio. Por eso que toda persona, cuando ve un hombre o una mujer de Dios, ya entiende que una persona es servicial. Y es normal que le diga, hágame un favor.
Es normal que todo el mundo se acerque a tener confianza, a pedirle un favor, hasta pedirle una moneda, porque entiende que esa persona, por el sacrificio o por la misión que decidió tomar, la carga que decidió tomar de ser un hombre o una mujer de Dios, todo el mundo entiende que debe dar un servicio, cosa que no se ve en este mundo, porque es diferente. Si un hombre y una mujer de Dios, dice la Escritura también que es marido de una sola mujer. Gobierna bien sus hijos. Una persona organizada, ordenada. Y por eso el libro de Hechos dice, Pablo dice, el que anhela obispado buena obra desea. Debe ser marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa para que no haya murmuración de los de afuera. O sea, debe ser una persona organizada. Por tal, un hombre de Dios, una mujer de Dios se caracteriza por ser honesto, por ser honrado, por estar organizado, por cumplir con la ley. Y que su casa, la gente a distancia, no tiene que oír una música cristiana para saber que ahí vive un hombre y una mujer de Dios, sino el orden, la tranquilidad, la calma, la forma como se comportan. Ya la gente dice, ahí vive una mujer o un hombre de Dios. En la calle, cuando te saluda, cómo anda en el vehículo, la gente dice, tú eres un hombre o una mujer de Dios. No con la Biblia bajo el brazo, ni con bulla, aleluya, no, porque así estos los falsos hacen eso. El comportamiento, las acciones es que nos definen como hombres o mujeres de Dios. Otra cosa cualidad que define un hombre o una mujer de Dios, una persona portadora de justicia. Una persona que se conmueve del débil, del pecado, de la persona que está afligida, que está en pecado especialmente, va y lo socorre. Jesús socorría a los afligidos. Vemos el caso de Jesús, cuando socorrió a los discípulos, cuando socorrió a la mujer samaritana. También vemos el caso cuando acudió en ayuda de los hombres leprosos y también de la mujer con flujo de sangre. Una persona compasiva. La persona compasiva que se duele del otro, que tiene compasión, que ora por el otro. Es un hombre y una mujer de Dios. Y todas esas cualidades la vimos en Jesús. Por eso dijo Jesús, aprended de mí. Jesús fue el maestro a seguir. Esas mismas cualidades deben estar en el creyente. Otra cualidad es una persona de oración, que se dedica al sacrificio, a la oración, vive orando, vive clamando. Y para orar tú no tienes que estar en la calle voceando gloria, gloria, sino que en el rostro, la oración tiene algo que te conecta con lo alto. Y eso alto refleja un brillo en tu rostro que la gente a distancia se te ve. O sea, a mí me pasa algo que me ven en las redes sociales o me ven en la calle y hay gente que sin conocerme, me ven así en poloché, sin yo andar con Biblia, me piden, varón, ore por mí. ¿Cómo tú sabes? Yo no siquiera estoy hablando de Dios ni nada, ni llegando a un tratado. Ponme en oración. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se dan cuenta? Porque el brillo del Espíritu Santo le está diciendo es una persona que ora, tiene contacto con Dios. Entonces la persona, lo que está dentro de su alma le hace entender, mira, dale tu petición para que Él interceda porque Él vive en constante oración. El hombre y la mujer de Dios se conecte, vive conectado con Dios, vive interesado en las cosas de Dios, se interesa en lo de Dios, investiga lo de Dios, vive empapado de la palabra, vive comunicado con Dios. El hombre y la mujer de Dios también se conoce, gloria a Dios, por ser portador de justicia, aborrece el pecado, lucha con el pecado, enfrenta el pecado. Pelea por la causa de Dios. No que debemos andar discutiendo, pero una persona que se caracteriza porque no soporta el pecado. Donde quiera que está el pecado, no está ahí. Y ese caso de hombre de Dios lo vimos en Finis aquí. Aquí en el capítulo 28 de Salmo 28 dice que hubo ira. La ira de Dios se desató en Israel. Y provocaron a ira a Dios con sus obras. Y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finis, hizo juicio y se detuvo la plaga. También por un hombre de Dios pueden suceder grandes cosas a favor del pueblo. Dice la Escritura en Proverbios, cuando los justos gobiernan, hay paz en la tierra, en la ciudad. Mas cuando gobiernan los impíos, todo se desacata. Cuando un hombre de Dios está en un lugar, es un hombre que ora, que ayuna, que clama. Por lo tanto, los demonios están aquietados. Hasta los delincuentes están amarrados. Los brujos están nerviosos. Es un lugar que emana paz. Por lo menos en esa zona tiene que haber paz. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, es una persona que atraviesa justicia, que se interesa por la justicia. Entonces,
al ver la maldad del barrio, empieza a orar por el barrio, a clamar, a hacer vigilia, a hacer ayuno, y poco a poco las cosas se van normalizando. De repente ese barrio que era lleno de pecado, de repente se vuelve un lugar, empiezan a convertirse la gente, a llegar los evangélicos, a llegar el evangelio, o sea, se empiezan a abrir las puertas. Finney se levantó y la plaga se detuvo. Donde hay un hombre de Dios, también las plagas se pueden detener. Los demonios están sujetos porque hay una mujer de Dios ahí enfrentando al diablo. Y eso lo demostramos en el libro de Génesis cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham le dijo, y si hubieran 10 justos, Jehová le dijo, si hubieran 10 justos ahí, yo no lo destruiré. Y fue bajando, 8 justos, 5 justos, 2 justos. O sea, si hubieran varios justos ahí, yo no destruiré a Sodoma y Gomorra. O sea, mi mal se detiene donde hay personas justas. Por eso, donde hay muchos cristianos y muchos evangélicos, hermanos, aunque haga delincuencia menos, se reposa un poco de paz. Esos países donde se persigue el evangelio no salen de un terremoto, no salen de un ciclón, no salen de una plaga, no salen de algo raro. Siempre hay algo raro, porque la ira de Dios está en esos lugares. Gloria a Dios. Mire, cuando Finney se levantó, dice que hubo pacto de generación en generación. O sea, un hombre de Dios tiene la capacidad de bendecir su generación. Donde hay un hombre de Dios, las generaciones son gente licenciada, gente prosperada, gente científico, gente inteligente, gente con grandes aspiraciones, hay peloteros, hay hombres que llegan al éxito, porque ese hombre de Dios limpia su generación. Amén. Toda la descendencia de Israel, son los grandes científicos son de Israel la mayoría. La gran tecnología, muchas de las cosas que usamos en el mundo vienen de Israel, debido a la promesa de Israel. Y muchos de los científicos de la antigüedad, que fueron la plataforma para ver tantos aparatos ahora, eran todos cristianos. Ahora es que aparecen 2 o 3 ateos. Pero la raíz de esas cosas son del evangelio. Donde hay hombre de Dios, la generación entera es bendecida. Un hombre de Dios que se levante en un hogar que está bajo maldición, que la hay homosexual, prostitución, pecado, delincuencia. A través de ese hombre de Dios se corta la simiente de maldición y comienza una simiente nueva de salvación, de prosperidad, donde todo el mundo nace limpio, nace santo, nace salvo, gente estudiada, gente honesta, gente honrada, porque la simiente de maldición fue cortada cuando ese hombre, esa mujer de Dios entró en comunión con Dios y empezó a través de la obediencia a limpiar su generación. O sea, cuando usted es un hombre y una mujer de Dios, automáticamente su trabajo es limpiar su generación de todo pecado y hacer que esa simiente sea limpia y santa y sea acogida ante los ojos de Dios. Por eso Jesús dijo, serás salvo tú y tu casa. Es un llamado de que el hombre y la mujer de Dios no sea solamente para sí solo, sino que su fe se extienda hasta los vecinos, amistades. Su trabajo es transmitir esa información, ese legado de generación en generación, para que toda su familia haya un legado, haya una lumbrera que alumbre la luz del evangelio de Cristo. Santo es el... Dice que se detuvo la plaga. ¿Cuántas casas yo he visto donde ahí todo el mundo está enfermo? Siempre personas mueren de cáncer, de sida. Hay gente que no se casan. Siempre una maldición. Esa maldición sigue de generación en generación. Hasta que se ha convertido en una familia. Ahí se corta la simiente, empiezan a nacer gente ya con bendiciones ya que los ancestros no tenían, porque ya se cortó la línea. Por eso dice que la línea de pecado que nos transmitía muerte, con la muerte de Cristo fue cortada la maldición de pecado de Adán y comenzó la simiente santa que viene a través de la sangre de Cristo, y por lo tal por su sangre somos lavados y somos convertidos en hijos de Dios, linaje escogido, sacerdote santo. Gloria a Dios, aleluya. Hombres y mujeres de Dios. Tu trabajo es un trabajo complicado porque tú tienes que dar testimonio, tú debes guardarte y hacer sacrificios de obediencia para que tu linaje sea limpio. No es nada más que te convierta a la iglesia, ya no. Tu trabajo es limpiar a tu generación. Y por eso que el hombre de Dios y la mujer de Dios siempre está orando, siempre está ayunando, siempre está leyendo la palabra, siempre está santificando, siempre está en comunión con Dios, porque su trabajo es limpiar su generación. Su trabajo es sacar al diablo que ha atado a su familia por años y entrar a Cristo en esa simiente. Y en que sea la fuerza, tiene que entrarlo ahí. Porque ese es su trabajo, levantar de ahí una simiente. Así como Finney.
Las acciones definen, trajeron bendición de generación en generación. También si tú eres un hombre y una mujer de Dios y en tu casa lo que hay enfermedades, muerte, maldición, si tú llegas y empiezas a convertirte de verdad, a hacer los sacrificios, orar, ayunar, a obedecer, a guardar la palabra, a leer la escritura, tanto comenzando por ti mismo y tus raíces, todo el mundo será prosperado, bendecido, salvo, santificado. Ahí no va a haber leproso, no va a haber manco, no va a haber gente tuerta. Todo el mundo será bendecido, prosperado, porque tú hayas cortado la maldición que perseguía a tu familia, aleluya. Y por lo tanto, a través de ti, todo tiene que nacer una nación santa, una nación bendecida, porque tus oraciones limpian tus generaciones, tus oraciones, aleluya, va a acercar, aleluya, a tu ascendencia a Dios, aleluya. Y por lo tanto, nunca va a faltar un profeta, nunca va a faltar en tu generación una mujer de Dios, nunca va a faltar un pastor, aleluya, un cantante, aleluya, un profeta, aleluya, un maestro de la palabra, un don de sanidad. Siempre va a haber una persona, aleluya, que haga algo sobrenatural para Dios. Siempre va a haber una luz de Cristo ahí, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así que hombres y mujeres de Dios que te llaman mujer de Dios hasta ahora, tú ves que en tu familia es un desastre. Vigila, porque a lo mejor tú no eres mujer de Dios. Tú eres uno más ahí. O no estás haciendo tu trabajo. Si tú eres mujer de Dios y el diablo sigue acabando con tu familia, con tus hijos, con tu hogar, es porque algo falta. O tú eres uno más que está ahí, o no está cumpliendo los requisitos de búsqueda, de santidad, obediencia, y no te está metiendo con Dios. Nosotros venimos a partir de esas generaciones. Es en tus manos que está el derrumbo de tu generación o el levantamiento de tu generación. Pero para eso cuesta sacrificio, porque es el lío, sacrificio. Un hombre de Dios y una mujer de Dios se conoce por los sacrificios, porque está apartado. No hace lo que todo el mundo hace, se vive una vida de sacrificio. Ese sacrificio es la obediencia. Que tú estás haciendo una serie de cosas para agradar a tu Dios y tu Dios te conceda peticiones. Y una de las principales peticiones que Dios quiere es bendecir tu generación, para que tu generación sean salvos y ninguno de tu familia vaya al infierno. Esa es una, pero para eso es una vida de obediencia. Dios salvó a la familia de Abraham entera. Y Israel es protegido por el sacrificio de más de 100 años de Abraham.